¿Empezamos, Daniel? Adelante. Bueno, normalmente lo primero que hacemos es agasajar a nuestra invitada, a todos los que han pasado, así que le vamos a obsequiar una agenda de la asociación con un tapabocas para la época. Muchas gracias. Y un pegotín. Bueno, muchísimas gracias. Y para aprovechar el fin de semana que viene, un vinito, no sé si te gustan, pero están muy buenos. Está muy bueno. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Por mi disposición y por la presencia. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Es la colega ingeniera agrónoma Catalina Raba Ceferino, egresada de la Facultad de Agronomía en el 2004. Posee una maestría en agronegocios y alimentos de la Facultad en Argentina, de la UBA, ¿no? Sí, cursada. Cursada. Desde el 2014 se desempeña como técnica de la oficina OPIPA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y es coordinadora del área de cadenas agroindustriales y estudios de coyuntura sectorial. Está especializada en cadenas agrícolas y tiene trabajos publicados de coyuntura del sector agropecuario y de estudios vinculados a transferencias de precios y análisis de política. Bueno, Catalina, todo tuyo el tiempo. Bueno, bien. Muchas gracias por la invitación. En el día de hoy vamos a ver lo que es los objetivos de invierno, un poco de coyuntura y perspectivas a futuro. La agenda está dividida en tres, en trigo, cebada y canola, primero la parte internacional y luego lo que es la situación a nivel local y un capítulo de perspectivas. Vamos a comenzar con el trigo y qué es lo que está pasando en el mercado internacional. Los primeros 6 meses del año, si hay una palabra que determinó a los mercados internacionales y a los mercados de los commodities, es la palabra volatilidad. Hace 3 meses aproximadamente utilizaba este mismo diagrama para dar otra charla, y si bien hoy tanto la volatilidad como la incertidumbre se han reducido por factores y fundamentos propios del mercado que ahora vamos a ver, la incertidumbre está totalmente vigente, y me refiero a incertidumbre respecto a la definición o el posible desencadenamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Si bien hay anuncios de un acuerdo y un corredor que está funcionando y operando hoy para sacar los granos desde Ucrania, la guerra continúa. Hay incertidumbre también respecto a lo que es la situación macroeconómica global, y hay incertidumbres también de las nuevas tensiones geopolíticas, y me estoy refiriendo a China y Taiwán. Así que estas palabras siguen vigentes al día de hoy en lo que son los mercados internacionales. Un poquito por qué la importancia de la invasión de Rusia y Ucrania es porque estos países, entre ambos, participan del 29% del comercio mundial del grano de trigo, 18% del maíz, 78% del comercio mundial de aceite de girasol y del 31% del comercio mundial de la cebada. Cuando ocurre la guerra, se produce una interrupción en las cadenas de suministro con cierre de los puertos, interrupción de las navieras, afectación de las rutas logísticas, y ocurre una restricción de la oferta de granos y un incremento en los precios de los alimentos. La Unión Europea, por su parte, toma sanciones contra Rusia y lo excluye del sistema de operaciones financieras, y por lo tanto Rusia reduce fuertemente sus exportaciones a los demás países del mundo. Si vemos cómo están los fundamentos del mercado, oferta y demanda, qué es lo que ha pasado en trigo, en el largo plazo tenemos la producción, la disponibilidad de trigo en naranja, luego en celeste el consumo, y los stocks en negro. Vemos que la disponibilidad de trigo en el mundo de punta a punta en 10 años ha aumentado, el consumo también ha aumentado, los stocks se mantienen relativamente estables. Estos son datos del IGC,
y para esta nueva zafra proyecta una leve caída de la producción, un consumo estable y un stock final que cae en 3%, y esto vamos a ver que coincide con las proyecciones que está haciendo el UBA. Para poner un poquito en contexto, ¿quiénes son los principales productores de trigo a nivel global? Tenemos a Rusia, la Unión Europea, China, India, Australia, Canadá y Estados Unidos. La proyección del USDA es de 771 millones de toneladas para este nuevo año. ¿Cómo está ese cultivo hoy? Recuerden que en el hemisferio norte, junio, julio y agosto es zona de cosecha, tanto del trigo de primavera como del trigo de invierno y del trigo de primavera. Como vemos, la condición del trigo en China, en Rusia y en Turquía, ¿sí? Se encuentra también en Australia en condiciones favorables y excepcionales. Hay problemas con seca, con mala calidad del grano cosechado y del cultivo en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Ucrania y en Argentina. Yendo más país por país, lo que tenemos para esta nueva zafra 22-23 es un incremento en la producción de Canadá, de Rusia y de Estados Unidos, ¿sí? Y una reducción de producción en Ucrania, y Australia y Argentina. Todo esto nos lleva a que en términos de proyección mundial se reduce un 1% la producción de trigo mundial, que había llegado a un récord en la zafra anterior. Cuando uno mira a los exportadores, ¿quiénes son los exportadores? Bueno, tenemos a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Unión Europea, Australia y en el hemisferio sur, Argentina. Las exportaciones para esta nueva zafra son de 205 millones de toneladas. Como ven, es muy poco lo que se comercializa con respecto a lo que se produce. Con respecto a la zafra anterior, hay países que aumentan su volumen disponible este año para exportar, y hay otros países que debido a condiciones climáticas o a menor área, reducen su oferta disponible para exportar. Entre los países que van a tener un mayor volumen se destaca Canadá, Rusia y la Unión Europea, y por el contrario Argentina, Australia, India, bueno, y acá aparece Brasil, que ahora después lo vamos a ver, tienen un menor volumen para exportación. Aquí tenemos país a país, y lo que quiero destacar acá es cómo ha evolucionado en los tres principales productores, Canadá, Rusia y la Unión Europea. Para esta nueva zafra se presentan incrementos importantes. Rusia tendría un disponible de 40 millones de toneladas, ¿sí?, para exportar. La Unión Europea alcanzaría 36, y Canadá, está acá, 25 millones de toneladas. Debido a la alta producción y a la buena cosecha que tiene este año Rusia, Rusia tiene retenciones a las exportaciones. Cambia en esta semana su fórmula de cálculo de las retenciones, de manera de bajar las retenciones e incentivar las exportaciones. Acá tenemos a India. India es un nuevo jugador que apareció con la crisis de oferta de trigo y la guerra de Rusia y Ucrania. En ese momento, estos países salieron del mercado y fue grano que no estaba disponible, y esto determinó que preocupación por la seguridad alimentaria. Muchos países limitaron las exportaciones de cereales y alimentos. Hubo un racionamiento de la demanda, bueno, subieron los precios, y una reasignación del comercio. Estos países importadores de trigo, lo que hicieron fue flexibilizar un poco sus condiciones de calidad de grano y salir a buscar nuevos proveedores. Dentro de estos nuevos proveedores aparece India. India venía con 6 cosechas al alza de trigo, con altos stocks, y bueno, es India quien participa del mercado el año pasado con 8 millones de toneladas, exportándolas al norte de la región de África, al norte de África y en los países de Medio Oriente. Para este año se proyecta que India continúe en el mercado con 7 millones de toneladas. Cuando uno ve un poco más a largo plazo, ¿quiénes
en los próximos 10 años, quiénes van a seguir, se da un crecimiento, se espera un crecimiento, una proyección de las exportaciones al alza, y un incremento de la participación de Rusia y de la Unión Europea. Perdón, Catalina, le pido a los que tienen micrófono abierto que lo cierren a los efectos de no contaminar el audio. Gracias. Cerrar el audio. María Laura, Miguel, Carriquiri. Gracias. Adelante. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina, nuestro vecino, es un gran exportador de trigo. El año pasado tuvo una cosecha récord, diversificó sus mercados. Como ven, se reduce la participación de Brasil dentro de sus destinos y aumentan mucho los países de África y de Asia. Hay que recordar que Argentina tiene retenciones, un 12% en el grano de trigo, un cupo de exportación de 10 millones de toneladas para esta nueva cosecha. De este cupo ya hay 5 millones de toneladas vendidas. Tiene un fondo estabilizador de trigo que es por 5 años. En este caso, el fondo estabilizador sale de un incremento de 2% en las retenciones de exportación de harina y de aceite de soja, y tiene un tipo de cambio especial. Argentina redujo para esta nueva zafra su área de trigo de 7 a 6 millones de hectáreas. ¿Quiénes son los importadores? Bueno, los principales importadores son los países del norte de África, ¿sí? Y Nigeria. Cuando uno ve la proyección a las importaciones globales, son estas regiones: Egipto, el norte de África, Medio Oriente y sudeste asiático, quienes incrementarían a futuro las importaciones de trigo. Acá lo que vemos es cómo ha aumentado el consumo de trigo de África del Norte. Alcanzó un récord de 48 millones de toneladas en la zafra anterior. La producción nacional, el 40%, suministra el 40%, y el restante se lo proveen las importaciones, que se prevé que para esta zafra 22-23 alcance un récord de 29 millones de toneladas. Dentro de estos países de África del Norte, me refiero, los principales países importadores son Egipto y Argelia. Como vemos acá a la derecha, Egipto se provee principalmente de trigo de Rusia y Ucrania, y Argelia de trigo de la Unión Europea. Respecto a la región de América Latina, ¿quiénes son los principales importadores de grano de trigo? Tenemos a Brasil y México, son los principales. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, Brasil tiene determinada una política para ser autosuficiente en producción de trigo. Viene ya de varias cosechas y campañas incrementando su área sembrada. Para esta nueva zafra 22-23 se esperan 2,9 millones de hectáreas. La producción se ha incrementado muchísimo, una producción récord de 9 millones de toneladas. Embrapa está trabajando con materiales nuevos y el desarrollo de nuevos materiales que sirvan y sean aptos y adaptados a la zona del Cerrado de Brasil para poder incrementar el área. Entonces, con esta mayor producción que Brasil espera tener, ¿cómo está el balance de oferta de trigo en Brasil? Tenemos en amarillo los stocks iniciales, en verde la importación y en celeste la producción. Si bien aumenta la producción, en realidad la oferta no cambia mucho. La oferta total para el 22-23 es de 16 millones de toneladas. No cambia mucho porque se parte de unos stocks, de unas existencias mínimas de 480.000 toneladas. ¿Sí? Brasil exporta trigo en determinados momentos del año también, y bueno, se prevé que las importaciones estén en 6,5 millones de toneladas. Brasil tiene una cuota arancelaria de importación de trigo libre de impuestos, fijada en 750.000 toneladas, ¿sí? Para beneficiar a socios comerciales que no pertenecen al Mercosur. Principalmente importa desde Estados Unidos y Rusia. Esta cuota se amplió a 1,2 millones de toneladas. También todo el grano que, hasta diciembre de 2023, todo el grano que se compre fuera del bloque, se toma esa medida de que reducir a cero el arancel externo común.
Finalmente, teníamos una leve caída de la producción, del consumo, exportaciones que aumentan. ¿Qué es lo que pasa entonces con las existencias finales de trigo? Bueno, esto es lo importante. Se proyecta que las existencias finales mundiales de trigo se reducirían por tercer año consecutivo, las más bajas en los últimos 6 años, y la relación existencia-consumo quedaría en 34%. Esto sería un factor, un fundamento alcista, ¿verdad?, para los precios. Los stocks de trigo de los principales países exportadores también se ajustan a la baja, los más ajustados en la última década. Y bueno, en definitiva tenemos presiones al alza y presiones a la baja en el precio del trigo. Tenemos algunos cultivos con sequía en el trigo de primavera en Estados Unidos y Canadá, como vimos, un balance ajustado, proyección de caída de los stocks, y una demanda sostenida. Hay licitaciones de Egipto y de Argelia que se están cumpliendo. Por otro lado, tenemos varios factores que influirían o presionarían a la baja en el precio. La firma de este acuerdo entre Rusia y Ucrania para que Ucrania pueda hacer disponibles sus granos al mundo. Bueno, la entrada en la cosecha misma del hemisferio norte, ¿no? Recuperación de Canadá y la abultada cosecha que tiene Rusia, así como el fortalecimiento del dólar. ¿Qué ha pasado entonces con los precios? Bueno, los precios han caído en este último mes. Como ven, la línea celeste oscura, este es el índice de precios de trigo del IGC. Considera los 10 orígenes del precio de trigo de referencia. Y como vemos, en los meses donde comienza la guerra, marzo, febrero, marzo, mayo, los precios suben y luego comienzan a caer. Hoy el índice está en 2,98, un 4% por debajo de lo que marcaba el índice un mes atrás, pero un 16% por encima de un año atrás. Como vemos, si bien los precios caen, están aún por encima de los precios del año 2021, por lo menos al inicio, no tanto o similares a lo que fueron los precios al final del año 2021, y bastante por encima de los que vimos durante el 2020. Acá vemos los precios FOB de referencia, la misma dinámica, ¿no? Tenemos los precios FOB del Golfo, 526 llegó a valer en mayo, 381 hoy, los puertos argentinos lo mismo, denotan una caída en menor magnitud, pero sigue esta misma tendencia. Cuando le agregamos los precios FOB de Uruguay, tienen el mismo comportamiento, ¿sí?, con caídas en este último mes. ¿Qué pasa con el precio de referencia de futuro de Chicago, que es el que nosotros miramos para nuestra cosecha a fin de año? Bueno, también el precio de trigo en Chicago cae fuertemente y hoy está en $2,85 por tonelada, o sea, por debajo de los $300, un 40% menos que los máximos que se veían en mayo, que eran de 461. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, donde está esta línea verde, es cuando el productor toma la decisión de sembrar, y cuando miraba el precio de referencia en Chicago, estaba acá, ¿sí? Hoy el precio de referencia del trigo en Chicago está bastante más abajo, ¿sí? Aunque, como vimos recién, este precio, de todas maneras, es superior a los de hace un año, o sea, hace julio del año anterior. En el largo plazo, para ver que los precios no son tan bajos como los que tuvimos años atrás. ¿Qué pasa en el mercado local? ¿Cómo han sido las exportaciones de trigo de Uruguay? Bueno, llegamos a 685.000 toneladas, similares a las del 2015-16, un incremento en volumen de un 15%, exportaciones por 218 millones de dólares FOB, con destinos principales, Argelia, Brasil, aunque varios otros también tenemos mayor diversificación.
Si bien decimos que el precio promedio de exportación fue 318 dólares por tonelada, vemos acá que en los distintos meses esto cambió a medida que había menos, esto fue cambiando y se visualiza acá negocios por precios mucho mayores en los meses de mayo, abril y junio, cuando los precios estaban más altos. Varias empresas son las que participan, principalmente Cargill con el 42% de las exportaciones de trigo en este año, en el 21-22, pero son varias las empresas que participan del comercio del grano de trigo. Cuando vemos las harinas, también Uruguay también exportó harinas por 7.000 toneladas, ¿sí? A un precio bastante por encima del año anterior. El destino principal de la harina de trigo es Brasil. Y con todas estas exportaciones, tanto de grano de trigo como de harina, cuando miramos las existencias de trigo, Uruguay tiene hoy las menores existencias en los últimos años de la serie, ¿sí? El valor de existencias al 1 de julio es de 174.000 toneladas, el menor valor de la serie. Recordemos que el consumo interno es de 450 a 500.000 toneladas anuales, la molienda está en el torno a los 360.000 toneladas anuales. Si a esto le restamos las exportaciones de trigo de julio, que fueron alrededor de 32.000 toneladas, se estima que al 1 de agosto, o sea que al día de hoy, habría en el entorno de 135 a 140.000 toneladas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que es probable que tengamos necesidad de importar trigo previo al empalme de la próxima cosecha. ¿Y se ha hecho? Bueno, sí, se ha hecho. Tanto el año pasado como este año hemos importado trigo, 3.000 toneladas nada más, a un precio promedio de 279 dólares la tonelada, que proviene de Argentina. En cuanto a las importaciones de harina de trigo, esto no ha cambiado, de hecho está por debajo. Si ven, las importaciones de harina de trigo del 2022 son las rojas, fuertes, y están por debajo de lo que fue la importación de harina de trigo en el año 2021. ¿Qué se espera o qué es lo que la superficie que hay hoy de trigo? Bueno, el dato oficial aún no salió, el dato de la oficina de IEA todavía no está, la encuesta está en el campo. Por lo tanto, lo que sí está claro y lo que sí sabemos es que el área de trigo podría haber crecido algo, levemente, o sería similar o un poco mayor a lo que fue el año pasado. Estaría en el entorno de las 250 o 260.000 hectáreas, considerando rendimientos promedios, la producción podría estar próxima a las 900.000 toneladas. Lo que vemos acá es que el cultivo de trigo en Uruguay viene de muy buenas cosechas, con rendimientos altos y rendimientos récord, ¿sí? Habrá que ver si el clima acompaña este invierno para ver si se logran altos rendimientos. A nivel local, el precio del productor, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, el precio del productor de la zafra 21-22 promedió en 268 dólares la tonelada. Y para la nueva zafra, el precio en julio se ubica en 300 dólares la tonelada. Ven que estos precios son superiores totalmente respecto a este periodo de años donde el trigo valía prácticamente la mitad. ¿Cómo está el sector en el tema de endeudamiento? El endeudamiento bancario de los productores asciende a 9 millones de dólares, la morosidad es prácticamente cero. En el caso de los molinos harineros, asciende a 23 millones de dólares, con una morosidad de 0,7, y como ven, el endeudamiento es principalmente de banca privada. Quería destacar en la parte local de Uruguay, el proyecto sectorial que se está llevando a cabo, llamado Urutrigo, que es una articulación público-privada, que lo que hace es caracterizar a los distintos materiales de trigo por la propiedad fuerza panadera. Esto determina que sean trigos de mejor calidad panadera, trigos de mayor calidad, y por lo tanto hay hoy disponible, el productor tiene hoy disponible distintos materiales de distintas empresas calificados con estos
parámetros y estas condiciones. Ya hay hoy un plus, se está pagando un plus también por tener estos materiales. Bueno, ahora pasaríamos a la cebada, también en la parte internacional. ¿Cómo está el balance de la cebada? La producción mundial, de acuerdo a las estimaciones del IGC, se proyecta que caigan levemente a 145 millones de toneladas. Se reduciría el consumo, se reducirían las exportaciones de 23 a 28 millones de toneladas. Las existencias finales se mantendrían, que son las celestes, ¿sí? Y la relación existencia-consumo se mantiene igual, o se mantendría igual a la del año anterior, en 16%, aunque este es el menor registro en los últimos 10 años. O sea, existencias ajustadas también para la cebada. ¿Quiénes son los jugadores en el comercio de cebada? Bueno, los principales exportadores son Australia, Canadá, la Unión Europea y Rusia. Rusia y Canadá son los que van a incrementar este año su oferta exportadora de cebada, y el principal importador es China, con un 32% de volumen importado a nivel global. Cuando uno mira la proyección de exportaciones de la cebada, de exportadores, mejor dicho, de oferta hacia el mercado, hay un crecimiento importante de Canadá a futuro. De aquí a 10 años Canadá incrementaría su oferta, también Australia, y Canadá y Australia son los que incrementarían su oferta. ¿Qué ha pasado con China? Uruguay hoy exporta cebada a China, y ahora lo vamos a ver en las exportaciones. Tiene un protocolo firmado fitosanitario con China, pero el principal proveedor de cebada de China era Australia. China impuso desde el 2020 un arancel de 80% de la cebada australiana en concepto de medida antidumping, y a pesar de los reclamos de Australia ante la OMC, esto continúa. Esto provocó que Australia tuviera que relocalizar su producción y China buscar nuevos proveedores. Entre estos nuevos proveedores aparece Uruguay. Esto generó una suba de precios en la cebada y en los mercados de importación alternativos, como los del Mar Negro y Canadá. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay, en el mercado local? Bueno, la superficie de cebada caería un 4% respecto a la zafra anterior. Nuevamente debo decir que esta no es la cifra oficial ni definitiva, estas son estimaciones. La encuesta está hoy en el campo, pero las estimaciones dicen que el área caería un poco. Quiero destacar que en la cadena hoy de la cebada hay cambios, ¿sí? Antes el área de la cebada estaba determinada por la capacidad instalada de la industria maltera. Hoy hay nuevos negocios de exportación. No sé si habrán escuchado que se exportó hace poco cebada a Europa, ¿sí? Uruguay también cuenta con un protocolo de exportación de cebada a China. Estos son nuevos negocios que permiten incrementar el área sembrada de cebada por fuera de los contratos de la maltería. También me permite a la maltería exportar en las zafras que tiene excedente de materia prima. Esto es un cambio muy importante que permite que el área de cebada fluctúe o pueda crecer independientemente de la capacidad internada. ¿Cómo ha evolucionado la productividad? Igual que el trigo, venimos de 2 zafras muy buenas. Hace 2 zafras tuvimos casi 4.800 kilos por hectárea de productividad en la cebada. Y bueno, la producción caería un poco en esta nueva cosecha, si asumimos rendimientos promedios como consecuencia de la caída en el área. ¿Cuál es la capacidad instalada que tenemos hoy de la industria? Hasta el año pasado teníamos 384.000 toneladas anuales de malta, la capacidad instalada de procesamiento. A partir de este año se amplía esto con una ampliación de maltería oriental, que incrementa a 464.000 toneladas de malta su industria. Esto equivale
Esto quiere decir que se requerirían 670.000 toneladas de cebada, por lo tanto, un área equivalente para la industria en el entorno de las 190 y 200.000 hectáreas. Esto es lo que necesitaría hoy la industria de malteo en Uruguay para cubrir sus necesidades, considerando rendimientos promedios, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el precio del productor? Bueno, como ustedes saben, la gran parte de la cebada se siembra por contratos, sean con las malterías o con empresas, ¿sí? Los contratos ofrecidos con empresas y con las malterías ofrecen diversas propuestas comerciales, con la posibilidad que tiene el productor de ir fijando precios de manera anticipada, con ciertos volúmenes a ciertos precios de referencia. Por lo tanto, cada productor va construyendo su propio precio. Entonces, estos son precios promedios, ¿no? De acuerdo a los contratos ofrecidos, el precio promedio de la cebada de la zafra pasada estuvo en $271 la tonelada, ¿sí? Esto sin considerar posibles bonificaciones o descuentos. Para la zafra actual, la empresa COFCO ofrece $290 por tonelada, y la empresa Amber tiene una fórmula de 70% de cosecha, referencia 100% de trigo Chicago, contrato en diciembre, y un 30% restante con un valor fijo de $240 la tonelada, más bonificaciones de acuerdo a las variedades. Por ejemplo, la variedad europea tiene un plus de entre 5 y $17 la tonelada. En promedio, para esta zafra, el precio promedio del productor podría estar en el entorno de superar los $300 la tonelada. ¿Cómo han sido las exportaciones de cebada? Bueno, han ido al alza estas últimas dos zafras. En la última zafra 21-22 se exportaron 281.000 toneladas por $85 millones. El principal destino fue China, pero tenemos una mayor diversificación. Si ustedes miran las exportaciones de cebada cruda del año pasado, eran 50% China, 50% Brasil. Hoy tenemos una alta diversificación. Tenemos Holanda como destino. Por primera vez se exportó cebada cruda a Europa, con determinadas exigencias de calidad, por supuesto, y hay varias empresas que participan de la comercialización de este grano. ¿Cómo han sido las exportaciones de Malta? Bueno, en esta última zafra, o sea, de noviembre a julio, se han exportado 312.000 toneladas por $204 millones FOB, un incremento de un 20% en el precio recibido también, y el principal destino sí, de la Malta continúa siendo Brasil. Aunque también tenemos diversificación, ya que por primera vez se exporta Malta a Europa, se exportaron 25.000 toneladas a Bélgica. Sí, acá me preguntaban el precio, sí, $558 la tonelada. Bueno, en realidad el promedio da 652, pero bueno, hay que ver los momentos también en que se exporta y cada uno de los destinos. Respecto a la canola, veamos un poco cómo está el balance de oferta y demanda. Bueno, canola, producción mundial proyectada, 80 millones de toneladas, producción récord. Esto es bajista para los precios, ¿verdad? El consumo total también aumenta, un 6% respecto al año anterior, ¿sí? Pero quédense con el número de 80 millones de toneladas. ¿Quién es el principal productor y exportador? Canadá. Canadá se recupera de una fuerte seca y para esta zafra prevé una producción de 20 millones de toneladas. Es el principal productor mundial exportador de grano, aceite y harina. Exporta más del 50% del grano de canola a nivel mundial, ¿sí? Y si bien redujo este año su área por la seca que tuvo en la zafra anterior, de todas maneras se prevén buenas productividades y por lo tanto la proyección de producción es de 20 millones de toneladas. Las exportaciones globales de canola alcanzarían a 17 millones de toneladas frente a los 14 de la zafra anterior. O sea que
tendríamos más producción y más exportaciones. ¿Quiénes son los que participan del comercio? Bueno, son muy pocos jugadores, ¿sí? Los exportadores son Canadá, Australia, Ucrania. Quería ponerles esto porque aparece Uruguay, o sea que estamos entre los 5 principales exportadores de canola a nivel global. Los principales importadores de canola son China, Japón y la Unión Europea. ¿Cómo quedan las existencias finales? Entonces, como consecuencia de la producción de Canadá, crecerían las existencias finales a 6 millones de toneladas, ¿sí? Y la relación de existencia-consumo crece a 8%. ¿Cómo estamos a nivel local con la canola? Bueno, nuevamente decir que lo que es seguro es que se espera un crecimiento fuerte del área de canola, ¿sí? Estará en 260, 250, 270, todavía no lo sabemos con certeza. Lo que sí es que se convierte en uno de los principales cultivos de invierno del país. Y tendríamos, sí, independientemente del número final del área, una producción récord que superaría las 400.000 toneladas. Para canola también tenemos planes, ¿sí? Está el plan de Alur, están planes comerciales de distintas empresas. Lo importante acá es saber que estos planes lo que tienen como referencia es la cotización de la canola en Euronext, la posición de febrero de 2023, menos una prima, por ejemplo, en el caso de Alur, de $25 la tonelada. ¿Cómo está o cómo ha evolucionado el precio de referencia entonces en Euronext de la canola? Bueno, como consecuencia de la guerra, el precio alcanzó, estuvo muy elevado, 846 euros la tonelada, ¿sí? Luego esto bajó y hoy cae más de $200, ¿sí? Entre mayo y agosto, y se ubica en el entorno de los $650 la tonelada. Esto no quiere decir que los productores no hayan podido aprovechar estos buenos precios, porque como dije recién, al ser por contrato, los contratos en general permiten la fijación anticipada de distintos volúmenes, en distintos momentos, en distintos precios, y por lo tanto los productores comenzaron la fijación, comenzaron a fijar precios de manera temprana, o sea que algo de estos precios pudieron capturar. ¿Cómo ha evolucionado el precio al productor puesto en Nueva Palmira? Cae en los últimos, para la nueva zafra, cae en los últimos meses, aún se encuentra similar a lo que fue el año pasado en este mismo mes, aunque por debajo de los $700 que se habían logrado a fin de año en el 2021, la zafra pasada, ¿sí? O sea, hoy la nueva cosecha 22-23 de canola, el precio del productor, puesto en Nueva Palmira, está por debajo del precio del año pasado. Pero por encima, ¿no? Si vemos la naranja, es la zafra 2021, ¿no? Por encima de los valores recibidos en el año 2021. ¿Cómo han sido las exportaciones? Bueno, las exportaciones han ido al alza de manera del crecimiento de la producción y el área. Uruguay exportó entre noviembre y julio 230.000 toneladas de canola por $169 millones a un precio promedio de $735 la tonelada. El principal destino es Reino Unido, ¿sí? El 90% del volumen exportado va a Europa. También hemos exportado aceite de canola, ¿sí? Con distintos destinos, Holanda, Chile, Colombia. Acá son varias empresas las que participan. Este último año participó la empresa Alur. Bueno, y ya llegando al final, vamos a hacer algunos comentarios estructurales, y empiezo por la parte local, ¿sí? Acá tenemos la visión de cómo ha evolucionado el área de los 3 cultivos de invierno, ¿no? Trigo, cebada y canola, ¿sí?
haciendo los supuestos que dijimos, tomando en cuenta los supuestos que dijimos recién, el área podría estar entre el área total de invierno estaría en 730.000 hectáreas, ¿sí? Si le sumamos además avena, podría llegar a 750.000 hectáreas. Lo que quiero destacar acá es esta gráfica de la derecha, ¿sí? Cómo ha cambiado la configuración de los cultivos de invierno en el país. Teníamos hace 10 años trigo preponderantemente durante el invierno, poca cebada, la cebada empezó a aumentar y luego comienza a aumentar la canola, ¿sí? Hoy se podría decir que tenemos un tercio y un tercio del área sembrada en el campo. ¿Qué pasa con la relación invierno-verano? Y bueno, con estos números, donde el área, en estos últimos 2 años, el área de invierno ha empezado a aumentar, la relación invierno-verano también comienza a aumentar, dado que los aumentos son mayores que el área de verano. Se ubica hoy la relación en 0,64. ¿Cómo están los cultivos en el campo? Están bien, hubo una buena ventana de siembra, el clima permitió que los productores pudieran hacer todas las labores. Hoy la más afectada es la canola, hay una heterogeneidad de situaciones, hay chacras muy afectadas por las heladas, principalmente las siembras tardías. Hay presencia de algunas enfermedades como foma y mildio, por lo tanto es importante la estrategia sanitaria. En cebada también hay algunas chacras que están afectadas por heladas, pero en general la mayoría también. Y el trigo es el que se encuentra en mejores condiciones, en muy buenas condiciones. Las lluvias de la última semana ayudaron mucho a que mejorara su estado. Y bueno, ¿y cuáles son las perspectivas a nivel de precios y de los mercados internacionales? Más o menos fuimos viendo en cada uno de los granos los fundamentos de mercado, ¿no? Y adelantando un poco cómo podría seguir evolucionando los precios, ¿no? Y la situación en el mercado internacional. Hay que destacar que, como decíamos hoy, al momento de la decisión de siembra del productor, los fertilizantes estaban caros. Acá tenemos un gráfico de cómo evolucionaron los FOB de los distintos fertilizantes, la urea, el DAP, el potasio, ¿sí? Cuando el productor tomó la decisión de siembra, había costos altos, ¿sí? Fertilizantes, había incertidumbre de disponibilidad, si iban a llegar o no los fertilizantes, si los íbamos a tener o no. También hubo aumento de otros costos, de otros insumos, bueno, el combustible, subió el petróleo, los agroquímicos también, y los precios de los granos estaban altos. Entonces, esa era la situación cuando los cultivos de invierno se sembraron. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, como vimos, yendo a los fundamentos, tenemos un balance de oferta y demanda ajustado para el trigo, es muy holgado para canola, ¿sí? Con una producción récord. En cambio en el trigo tenemos stocks ajustados para los principales exportadores. Se ha reducido la volatilidad del mercado respecto a marzo, abril y mayo, ¿sí? Hay una caída de precios acentuada, como vimos, en canola, de menor magnitud en trigo. Hay una demanda menos tonificada. A esto se le suma que se le pone como todo un paraguas, digo yo, de qué es lo que está pasando en los mercados a nivel macroeconómico. Tenemos un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, un fortalecimiento del dólar, menos flujo de capitales, temores de recesión en las principales economías. De hecho, ayer o hoy un banco de Inglaterra dijo que Reino Unido entraba en recesión en el último trimestre y iba a estarlo durante todo el 2023. Entonces hay una pérdida de dinamismo y una actividad a la baja. Por lo tanto, es razonable esperar para trigo precios similares a los promedios del 2021. Estoy hablando de que sería razonable, como vimos recién, trigo $300, y bajas para canola, o sea, precios bastante menores a los que tuvimos en la zafra anterior.
Por lo tanto, esto quiere decir que vamos a tener márgenes más ajustados y los rendimientos de equilibrio van a estar más altos. A esto tenemos que sumarle las incertidumbres que tenemos hoy. Se restablecen los flujos comerciales, se firmó el acuerdo, ahora lo vamos a ver, y al otro día se bombardeó un puerto. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, cuánto stock tiene todavía Ucrania en sus hilos, cuánto de eso va a poder volcar al mundo, se va a disponibilizar esa oferta, cuánto va a ser, y bueno, y qué es lo que puede pasar con China y Taiwán, si China va a tomar sanciones contra Estados Unidos o no. Ya lo ha hecho en otras oportunidades, poniendo aranceles altísimos, y esto genera cambios en los flujos de comercio, ¿no? Y entonces China va a busca proveedores en otros lados del mundo. A esto me refería, al acuerdo de Rusia y Ucrania para poder desbloquear el comercio del grano. Se dice que hay 25 millones de toneladas de grano aguardando en silos ucranianos para ser exportados. El primer barco ya salió, con maíz. Ahora hay tres, dice que hay tres más cargados, uno de ellos tendría trigo. Estados Unidos está entre el optimismo y el escepticismo, ¿sí? Por una parte celebra el acuerdo, por otra parte desconfía. Como dijimos al inicio, la guerra continúa. Por otro lado, parte del acuerdo implica que se levanten las sanciones a Rusia, tanto que se levanten todas las sanciones para poder comercializar. Así que es una gran incertidumbre qué es lo que puede pasar con este factor. Cuando uno ve las proyecciones de las exportaciones globales de trigo, estas irían al alza, ¿no? Por lo tanto, se proyecta un incremento en las exportaciones globales de trigo, principalmente en lo que es Rusia, que es el verde, ¿sí? La Unión Europea. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá y Argentina permanecerían constantes en sus volúmenes. China, ¿qué es lo que se prevé? Su participación en el mercado de los commodities. Bueno, en realidad en trigo y en cebada, si bien en cebada es importante, bajaría o permanecería estable su participación, ¿sí? No así en otros granos, cuando uno ve las proyecciones a futuro. ¿Quiénes son los que sí van a incrementar su participación en el largo plazo? Y bueno, África, Medio Oriente y el sudeste asiático, ¿sí? Representan el 82% del incremento proyectado de las importaciones mundiales de trigo. ¿Ah? Y estos van a ser las regiones que demanden trigo más trigo en los próximos 10 años. Ya terminando, en realidad lo que quería era dejar dos comentarios de qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Argentina, qué es lo que se viene, qué es lo que el mundo está pidiendo y no está pidiendo, si es necesario, pero Argentina, con todos los problemas que tiene y todo lo que vimos recién, que tiene retenciones y fideicomisos, vende su trigo, ¿sí? Es marketinero, ¿no? Midió la huella la huella de carbono para toda su cadena, para la parte productiva, la parte de harina, la parte del pan, y presenta su trigo en el mundo con un logo, con un número, como dice ahí abajo, el trigo argentino es el de menor huella ambiental del mundo. ¿Ah? Y bueno, como me parece que podríamos hacer lo mismo en Uruguay, por lo menos a nivel productivo, empezar un poco en la agricultura también, a medir huella y a hacer un poco más marketineros. Y el otro comentario que quería dejar planteado es el debate que se está dando sobre el trigo transgénico, ¿sí? Biocer es una empresa argentina, generó un trigo que es llamado HB4, que tiene incorporado un gen del girasol que incrementa la tolerancia a condiciones de sequía. Y bueno, este trigo se habilitó ya este año para la siembra en Argentina. O sea,
Argentina habilitó a la empresa a vender semilla después de la aprobación de la FDA de Estados Unidos, ¿sí? Argentina hoy, la empresa Bioceres está habilitada a vender semilla de trigo transgénico. Brasil no aprobó su siembra, pero sí aprobó la compra o aprobó la compra de harina de trigo transgénico. Por su parte también tiene aprobación este evento de Bioceres en Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, y se genera nuevamente un debate acerca de un grano y un cultivo que va para alimentación humana. Acá en Uruguay el evento ingresó al sistema regulatorio de bioseguridad, pero no aprobó la parte técnica. Y bueno, por ahí voy dejando, no sé cuánto me excedí, pero quedo abierta a preguntas. Me excedí bastante. Muchas gracias. A ver. Bueno, muy bien. Bueno, se escuchan comentarios. Pueden levantar la mano o tomar el micrófono o hacerlo por chat sin problema ninguno. Yo tengo dos consultas. A ver, si las podemos saldar. Sí, supongo que sí. Simplemente que uno, como no está en el tema, no. Cuando hablaste de la cebada, Sí. simplemente es una pregunta. Hablaste de que estaba participando fuertemente en la importación de Holanda. Si no te entendí mal. Sí, no. Bueno, tuvimos este año la primera exportación. Este año fue la primera exportación de cebada a Holanda. La pregunta concreta es, ¿eso que fue a Holanda fue como destino final a Holanda o se reexportó? Si es que se puede saber. Porque Holanda es un mercado, por lo menos en lo que yo conozco más, que son las frutas y las flores, es un mercado de distribución, digamos, ¿no? No es un mercado final en sí. Entonces, como apareció fuerte en la gráfica este año, yo decía, bueno, muy bien, ¿se consumió eso o se fue a terceros? Sí, en realidad es el... Estoy fijando a ver si lo tenía registrado. En realidad es la primera vez que exportamos a Holanda y su destino es industrialización, pero no sé si va para otro lado o fue Holanda mismo el que industrializó el grano. Sí. Y la otra que tenía en función de porque diste mucha información, lo cual te agradezco, pero cuando hablabas de canola y mostraste la gráfica de los precios, ¿no? Sí. Las últimas dos zafras fueron muy superiores a la primera de las tres que nombraste, ¿no? Sí. Ponele la primera de esas tres. ¿Acá? ¿Esta? Eso. ¿De precio local? Sí. ¿Esto a qué se debió? ¿Es una cuestión de mercado, de producto nuevo? El incremento de precio a fin de año. Y sí, es problemas climáticos de Canadá. O sea, restricción por factores, fundamentos del mercado, digamos, por afectación del clima en algunos de los países productores, implicó que se incrementara el precio a fin de año. Seguramente capaz que la cantidad de hectáreas que se prevén para este año, si es que se cumple eso, tire estos valores capaz que más abajo, no va directamente relacionado. Bueno, lo que pasa es que el precio es por contrato y es, como yo explicaba, hay planes comerciales que ofrecen determinadas fórmulas de precio, entonces el propio productor va generando o construyendo su precio. Por ejemplo, el plan de Canola de Alur es el precio de Euronext en febrero de 2023 menos una prima de $95. Entonces el productor, ¿qué va haciendo? Va mirando ese precio de referencia todo el tiempo y va fijando volumen. Dice, bueno, hoy voy a vender, no sé, 500 kilos a
hoy está a $700 y vendo, y así va fijando. Obviamente que va fijando antes de tener el cultivo en el cosechado, ¿no? Sí, bueno, sí, va a riesgo de cada uno, cómo forma su precio, qué cobertura se utiliza y cuál es su estrategia. Tengo una pregunta acá en el chat. A nivel de huella de carbono, ¿se puede estimar un aproximado de valor agregado por cálculo de huella en los cultivos? Por ejemplo, en el trigo argentino hay un sobreprecio, por lo que entendí, o solamente contribuye al marketing. Por ahora, solamente contribuye al marketing, pero bueno, por ejemplo, es lo que tengo entendido, ¿no? Por ahora solo contribuye al marketing. Pero, por ejemplo, en el caso de, se viene, ¿no? Todo lo que es ambiental, sostenibilidad, se vienen precios diferenciales, como yo decía hoy, en trigo, hoy hay materiales sobre trigo, bueno, se están pagando un sobreprecio o una bonificación por esos materiales. Ya se pagan en canola y en cebada bonificaciones por calidad y determinados materiales, si son material europeo, si son, ¿no? Se pagan cosas diferenciales. Hoy, por ejemplo, el UR también tiene una bonificación en el plan de canola por sustentabilidad, porque en realidad lo exige Europa, exige determinadas cosas a nivel de canola. Y bueno, y eso se viene. Hoy capaz que en Argentina no tiene un plus, digamos, materializado, pero bueno, es por donde va la demanda también. Bien, te comenta impecable, comparto, es lo que se viene, gracias. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Sí, yo puedo hacer una pregunta. Adelante. Sí, parecido a lo que hoy estaban hablando con otro cultivo como la cebada. Cuando mostraste la información, en el caso de canola, tenemos un comprador sin duda importante que es Reino Unido, que se lleva creo que el 70 y pico % de la canola. Sin embargo, cuando se ven el market share, o sea, la participación en el mercado de quienes compran, está mucho más diversificada. Pues el negocio lo hace en Inglaterra, o sea, nos compra materia prima y después colocan esos, no sé, pero creo que 6, 7 mercados importantes, de los cuales está Holanda, que lo está ahorrando. Pero Holanda bien sabemos, ¿no? Que Holanda es muchas veces una puerta de entrada a Europa, pasa con la carne acá, ¿no? Y después de ellos, de ahí distribuyen, lo cual significa importantes ingresos, ¿no? Por todos los servicios portuarios que tienen, puertos importantes, y bueno, y después hasta que le llega el consumo final. Sí, no me quedó clara la duda, sino la participación de Reino Unido en Sí, o sea, nuestras... el Reino Unido es nuestro principal comprador, Sí, pero lo que se lleva es materia prima. sí, Ah, exacto. Sí, ah, sí. de ahí se partimos. ¿Qué Pero materia? cuando vemos dónde está el consumo, está mucho más diversificado Sí. el producto final, diríamos, o procesado, es mucho más diversificado. Por eso te preguntaba si el negocio, evidentemente, lo hace Reino Unido o tiene mucho consumo interno. Bueno, toda Europa tiene como vimos recién, Europa produce mucho y importa mucho, ¿no? Porque es también para biocombustible, ¿no? Hay parte de esto que gran parte va para biocombustible. Entonces, en realidad los volúmenes que exportamos nosotros son mínimos al lado de la comercialización, ¿no? Entonces, no sé cuánto es de Reino Unido lo que nos importa a nosotros del total que importa Reino Unido, ¿no? Pero Europa en sí mismo importa mucha canola y mucho aceite. Además de que produce, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Daniel, ¿alguno más en el chat? ¿No? No. No tengo, y no tengo mano levantada.
Así que bueno. Buenas noches. Una consulta. Tú mostraste una gráfica donde muestra la importación de China de commodities. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que no es con respecto a tu cultivo. Es la proporción de sorgo que importa, 82%, ¿puede ser? Ah, sí, sí. Y bueno, y ahora yo escuché que en medio está arreglado el protocolo para exportar sorgo. ¿Qué expectativa tienen con respecto a eso? No sé si podés contestarlo, pero me llamó la atención. No soy especialista en sorgo, es cierto que el protocolo fitosanitario con China ya se firmó. Argentina es un gran exportador de sorgo a China. China demanda mucho sorgo para la alimentación de las aves y los cerdos. Y bueno, no sé, habrá que ver si se arman los canales comerciales, así como se armó con la cebada para exportar a China. Habrá que ver también si hay posibilidad de armar canal comercial, digamos, para, no sé si por contratos o planes o cómo, para también cumplir con las condiciones del sorgo que China busca, ¿no? Sí, la verdad que me llamó la atención porque da como que la importancia de la soja es 62%, creo, en la gráfica. Y el sorgo 82%, o sea, pasa a ser el principal commodity. Sí, sí, Se ve sí. que hay un nicho ahí. Gracias. Muy buena la presentación. Creo que, perdón, que China, tú recién estaban diciendo que va mucho al consumo de cerdos y aves, ¿no? Sí, Pero no olvidar que la ganadería, a partir de bovinos, mucha de la producción que tiene China es estabulada, ¿verdad? O sea, no sé exactamente cómo se distribuye, pero creo que es otro actor a tener en cuenta, porque China, vamos a hablar en plata, ¿no? Tiene contaminado el aire, el agua, el suelo, absolutamente todo, y bueno, y estabula mucho. Y así que el sordo, sin duda, que esté también esa vía de demanda, ¿no? bien. Juan Pablo, Catalina. ¿Más consultas? Bueno, Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quedamos a vamos. las órdenes por este lado. Bueno, muchas gracias, Catalina. Gracias a todos, nos vemos dentro de 15 días. Chao. Bueno, muy Gracias, bueno. chao. Gracias, hasta luego. Abajo. Finalizar reunión y chao.